Es un placer saludarles. El día de hoy vamos a hablarles acerca de qué son los paradigmas de justicia dentro de la Constitución y nuestra jurisdicción ecuatoriana. Pues bien, en el Ecuador se pueden evidenciar varios tipos de justicia que tienen como finalidad la resolución de conflictos y el respeto hacia los derechos constitucionales y garantías de que tienen los ciudadanos. Con el paso del tiempo se han implementado varios tipos de justicia en el país. Esto se ha dado en torno a la evolución que ha tenido la sociedad durante el paso de los años y la necesidad de solucionar los diferentes conflictos que se presentan en el día a día. Es así que tenemos 5 tipos de conflictos de justicia en el Ecuador, iniciando con la justicia ordinaria, justicia indígena, justicia alternativa, justicia restaurativa y la justicia comunitaria. Voy a iniciar hablándoles acerca de la justicia ordinaria, donde nos menciona la Constitución de la República del Ecuador de 2008, específicamente en el título cuarto, capítulo cuarto, y donde define a la función judicial y a la justicia indígena. A su vez, en el artículo 167 se señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y ejerce de los órganos de la función judicial y de los poderes, órganos y funciones establecidos en la Constitución. Es así que, entendiendo este artículo y en observancia de este artículo, podemos establecer que se habla acerca de la justicia ordinaria como un mecanismo de administrar justicia en base a los derechos positivos a través de las instituciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. La justicia ordinaria es aquella aplicación de normas y disposiciones vigentes en los campos jurídicos establecidos en los diversos códigos y leyes, en los que se define los lineamientos para la impartición de justicia que tiene como finalidad el respeto hacia los derechos y obligaciones dentro de la sociedad que se desarrollan en un Estado constitucional de derechos y justicia, como nos menciona claramente el artículo 1 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008. A su vez, es aquella en la cual los conflictos es presentada ante una autoridad competente que sea capaz de resolver estos conflictos que se presentan en el día a día. Que diario, si las presentaciones que presentan las partes son o no verdaderas en base a la carga de la prueba que deben presentar al momento de un sistema procesal o al momento del desarrollo de una audiencia. La administración de justicia en nuestro país le corresponde a la función judicial. De acuerdo a la Constitución del 2008, la función judicial es un ente que goza de autoridad económica, administrativa y financiera, y está a cargo de la administración de justicia para garantizar los derechos fundamentales, con la finalidad de que estos derechos sean respetados ante la sociedad y que se dé una sociedad más justa a través del cumplimiento y respeto hacia las leyes establecidas en la norma estatal, teniendo en cuenta que la Constitución es la carta magna, la norma suprema, la ley que nosotros no podemos quebrantar. De esta administración de justicia se encargan los órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos. Pues bien, de acuerdo en el artículo 178 de la norma suprema, los órganos jurisdiccionales de este tipo de justicia son la Corte Nacional de Justicia, la Corte Provincial, los tribunales y juzgados y los juzgadores de paz. A su vez, el órgano que se encarga de administración es el Consejo de la Judicatura, que también es aquel órgano de vigilancia, disciplina y gobierno de la función judicial, que se encarga de controlar todo lo que pasa en la sociedad y a su vez tratar de solucionar estos conflictos que se presentan en el día a día. A excepción de los órganos autónomos, como los órganos auxiliares, están las notarías, donde el notario generalmente es la persona que da fe pública en actos o contratos, al igual que los martilladores, sindicatos y depositarios. Y para finalizar, en la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. A continuación, mi compañero. Mm. A continuación vamos a hablar acerca de la justicia indígena. El derecho indígena ha existido y ha ejercido su jurisdicción y competencia
Desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes del derecho positivo, el derecho del sistema ordinario estatal. Este derecho consuetudinario se basa en la costumbre, es decir, se aplican las leyes en base a sus tradiciones, en base a mitos, en base a leyendas, que se aplicarán estas normas dentro de un territorio específico, que es de carácter indígena, en este caso. Este sistema indígena se mantuvo en la ilegalidad, en la clandestinidad por mucho tiempo, ya que sus derechos no eran reconocidos totalmente por el Estado. Entonces no fue hasta finales del siglo XX para que el Estado se viera en la necesidad de seguir incorporando este tipo de derechos, reconocimiento de derechos de los indígenas. Cabe recalcar que la jurisdicción es la potestad o la atribución de administrar justicia o también de juzgar en razón de una competencia que es el lugar y el ámbito donde las autoridades indígenas van a juzgar, es decir, la competencia. En la Constitución del 2008, en el artículo 171, se reconoce este tipo de jurisdicción, en donde se establece tanto la jurisdicción como la competencia de los pueblos indígenas, expresando que las autoridades indígenas tienen derecho a administrar justicia dentro de sus territorios, siempre y cuando éstas no vulneren los derechos consagrados en la Constitución. Además, también el Estado se vio en la necesidad de crear leyes, de crear normas que coordinen y que cooperen con este tipo de justicia. Estas las podemos encontrar en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Código Orgánico de la Función Judicial y también en los convenios internacionales, como el de la OIT. También es necesario mencionar que existen normas que reflejan esta jurisdicción y esta competencia. También principios, como es el principio non bis in idem, que nadie podrá ser juzgado más de una misma vez, más de una vez por la misma causa y materia. Esto quiere decir que las autoridades estatales no podrán revisar ni juzgar nuevamente las causas que ya fueron solucionadas por las autoridades indígenas. Esta regla, si bien es cierto, es aquella que hace énfasis al reconocimiento del derecho indígena, ya que en este tipo de justicia no intervendrá el Estado o la función judicial. El derecho indígena tiene como fin ejercer una jurisdicción en un determinado ámbito territorial. Estas normas serán aplicadas por los indígenas y también serán aplicadas por los indígenas, para los indígenas y para los no indígenas que cometan delitos dentro del territorio. Además, también es controlado por órganos de función judicial para que no vulneren los derechos constitucionales. Para esto se podría acudir a la acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones indígenas que están consagrados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si bien es cierto, el fin de esta justicia no es atentar contra los derechos, como se puede ver en ciertos videos en redes sociales, en la televisión, en donde se puede ver que las personas ajustician de manera cruel, se puede decir, con azote, con agua fría, con ortigas, con diferentes tipos como se puede decir, de maltrato, ¿no? Pero es reconocido en la Constitución este tipo de justicia, puesto que la visión, la cosmovisión de estos pueblos no es agredir a la persona, sino es purificarla, es decir, sanarla interiormente para que salga toda la negatividad de aquella persona. Entonces, por eso, la Corte Nacional de Justicia mismo, la Corte Constitucional, es aquella que dice que los pueblos indígenas puedan realizar esta justicia sin que sean vulnerados los derechos, ya que es como una purificación y como una sanación del alma. Las características más principales de este tipo de justicia es que es un procedimiento muy especial, ya que pueden participar todos los miembros de la comunidad dando sugerencias, razonamientos y haciendo énfasis a las costumbres,
que es lo más importante en este tipo de justicia, que es un sistema que es transmitido oralmente, es decir, a través de la sabiduría de las personas, de la generación en generación. También la característica también es la principal que regula la convivencia de la sociedad, es decir, de la comunidad indígena. Sus normas no están escritas ni codificadas, es decir, que no existe un código o una ley aquí en el Ecuador vigente donde expresen toda aquella aplicación de la ley de estos sectores indígenas. Muy bien, ahora es necesario manifestar a algunas autoridades cómo ejercen este tipo de justicia. ¿Quiénes juzgan en este caso en las comunidades indígenas? Que existen, por ejemplo, tres niveles, lo hemos dividido. En el primer nivel se podrán dar los casos familiares, es decir, conflictos entre parejas, parientes, podrían ser chismes, separaciones, divorcios, enfermedades, alcoholismo, todos aquellos problemas que desequilibren la sociedad. Entonces, en estos casos podrán intervenir los familiares, ya que estos problemas se dan netamente en el núcleo familiar. Entonces, podrán ser las autoridades jerárquicas, en este caso los padres, podrán ser los hijos mayores, los padrinos de matrimonio, padrinos de bautizo, entre otros. En el segundo nivel podremos mencionar a aquellos conflictos que no fueron en este caso, solucionados en primera instancia, es decir, en la que acabé de mencionar. En este ya entonces se podrá citar a todas las autoridades del cabildo, como son el presidente, vicepresidente, tesorero, y también aquellas personas que quieren acercarse, como son jóvenes, sabios, personas de tercera edad, incluso niños. Entonces, estos dirigentes desempeñan la función como de autoridades encargadas de administrar justicia. Esto se podrá dar en problemas entre comuneros, ya sea por robos, rendición de cuentas de comunidades, de las comunidades respectivas, entre otros. Aquí podrán participar, como ya lo dije, exdirigentes, también incluso jóvenes, podrán dar sugerencias. En fin, aquí todo comentario de cualquier integrante indígena es bienvenido. Y en el tercer nivel, ya cuando existen problemas y infracciones ya muy graves como son robos y peleas entre comuneros o incluso intercomunales, es decir, que se pelean entre comunidades indígenas, ¿no? Y entonces ahí ya se va a una organización de segundo grado donde ya están autoridades jerárquicas con confederaciones y con varios movimientos indígenas para solucionar tales conflictos. Y bien, una vez que ya se ha manifestado de la justicia indígena, que es basada en la costumbre, la oralidad y que se debe administrar dentro de un territorio, vamos a hablar de otro tipo de justicia, que es la justicia alternativa. La justicia alternativa es una herramienta para la solución de conflictos que tiene como fin llegar a un acuerdo, a una conciliación entre los involucrados, entre las dos partes, a través del diálogo, la voluntad y la cooperación. Este tipo de justicia permite extrajudicializar diversos asuntos que se dan en tribunales y juzgados. Es decir, este procedimiento no es netamente jurídico, ya que se puede hacerlo también de manera, digamos decir, apartada a la función judicial. Y también de esta manera se podrán resolver conflictos de carácter civil, familiar, mercantil, penal, entre otros, ¿no? Esto es de manera voluntaria para llegar a para una solución que finalice el conflicto. Esta justicia alternativa tuvo su auge en 1997 cuando se aprueba la Ley de Arbitraje y Mediación como una respuesta a la carencia o al déficit de un sistema jurisdiccional que no fue eficiente, ni tampoco honrado, ni confiable, y como bien es sabido también, un sistema corrupto. Entonces, estos sistemas no otorgaban las garantías necesarias dentro de un proceso judicial. Entonces, así se dio origen a los medios alternativos de solución de conflictos, que son unos aliados a la función judicial. Entonces, uno de los problemas por los que se crearon estos medios de conflictos, de solución de conflictos, perdón, fue la falta de capacitación de los funcionarios judiciales, es decir, los jueces, todos aquellos que
autorizados para impartir justicia no estaban aptos para impartir justicia. Y también otra causa es la lentitud en el trámite de las causas. O sea, cuando tú vas a hacer un trámite, tú te debes realizar diversos escritos, trámites y gastar un poco de dinero, lo que conlleva un poco de molestia para diversas personas. Entonces, por eso acuden a perdón, de justicia alternativa. Y también una característica por la que se aprobó estos medios es la corrupción, que el sistema era muy corrupto. Entonces, ya en el 2008, en el artículo 190, ya se reconocen estos medios alternativos de solución de conflicto, como el arbitraje y la mediación, en conformidad con el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, el artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación nos dice que el arbitraje es una herramienta en donde los involucrados pueden someterse a un acuerdo mutuo en lo referente a controversias de transacción existentes o futuras para que sean resueltas por los respectivos tribunales de arbitraje. Entonces, asimismo, el artículo 43 también nos menciona qué es la mediación, que también es un mecanismo en donde las partes son asistidas, en este caso, por un tercero llamado mediador para llegar a un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto, obviamente. Y por último, en el artículo 58 se reconoce la mediación comunitaria para que las comunidades indígenas, afroecuatorianas o negras, organizaciones variales puedan solucionar sus conflictos. Este tipo de justicia se aplica en diferentes países, teniendo como característica importante la no intervención de la función judicial, convirtiéndose así en una administración de justicia ágil, teniendo a la imparcialidad y a la confidencialidad como pilares fundamentales. En la actualidad, el país cuenta con ciertos centros de mediación y arbitraje, incluso las instituciones públicas, tales como la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca, Procuraduría General del Estado, entre otras. Han fundado estos centros para resolver los conflictos ciudadanos. A continuación, vamos a hablar de la justicia restaurativa. En lo que continúa la presente exposición, les voy a hablar acerca de la justicia restaurativa. Este tipo de justicia, las partes intervienen de una forma voluntaria, con la finalidad de generar un consenso que así pueda satisfacer sus pretensiones o intereses, ya sean estos de un carácter legal o un carácter económico, pero así también de un ámbito emocional con la finalidad de una restauración y la reparación de la víctima en relación con los perjuicios y los daños causados por el conflicto o el problema presente. Este tipo de justicia cabe destacar que en el sentido directo y en pleno de la responsabilidad, pues esta supera la concepción de la violación de la ley y no trata de justificar tal vulneración por los actos cometidos. Entonces, esta justicia restaurativa no tiene como objetivo encontrar un culpable, sino que el agresor participa de una manera voluntaria y de una manera explícita a la sociedad y que la víctima, de razón de su actuación, esta pide disculpas por ello. Esta justicia como un proceso para solucionar conflictos, para solucionar problemas de la delincuencia, concentrándose de la comprensión del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes de estos los responsables de sus acciones y también en ciertos casos involucrando a la comunidad en la resolución de este conflicto. Pues bien, ahora la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 35, nos señala que en caso de que un adolescente presente conflictos por la ley penal, el Estado guardará una especial protección para esto. El Estado, como de doble vulnerabilidad, estos adolescentes tienen garantías establecidas en el mismo cuerpo legal en su artículo 77 frente a las infracciones penales,
tomando en cuenta que el numeral 13 nos manifiesta que para los adolescentes infractores se regirá un sistema de medidas socioeducativas. La justicia juvenil restaurativa, esta nos define como un modelo para tratar niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, con el fin y la finalidad de reparar el daño personal, relacional y social ocasionado por la ofensa realizada y que aporte también a la reintegración y la rehabilitación social del infractor juvenil en la sociedad. También la Convención de los Derechos del Niño nos define que siempre que sea adecuado y sea de suma necesidad, que se adoptaran medidas para tratar a los niños acusados o culpables de alguna infracción penal, sin recurrir a los procedimientos judiciales. Asimismo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos argumenta que esto hace posible reconocer a la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran los niños en los procesos judiciales, especialmente en el ámbito penal. Eh, para concluir la presente exposición, les voy a hablar también acerca de la justicia comunitaria o también llamada justicia de paz. Esta justicia es una instancia de administración de justicia, reconocido también por la Constitución de la República del Ecuador del 2008. En su artículo 189 nos manifiesta y también en el Código Orgánico de la Función Judicial, en sus artículos 247 y 252, donde se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo y eficaz a los servicios de justicia por la parte de los ciudadanos que habitan en las áreas rurales, en las áreas urbanas, marginales del país y del Estado. También podemos ver cómo se resuelven los conflictos de la justicia comunitaria o también llamada la justicia de paz. La justicia de paz nos promociona y nos ejecuta la conciliación y la resolución en equidad. Tenemos muy en cuenta y fundamentalmente la conciliación es la justicia de paz que intenta resolver conflictos por medios de mecanismos de solución pacífica con la conciliación, donde nos lleva a un diálogo, a los acuerdos amistosos y entre otros métodos para la solución de conflictos, sean tradicionales, practicados por las comunidades y que así puedan atribuir a dar la solución a las controversias de forma directa entre ambas partes. También tenemos la resolución en equidad. En el caso de no lograr acuerdos mediante la conciliación, los juzgadores tienen la facultad de resolver el conflicto con base a criterios de equidad, tomando muy en cuenta los aspectos culturales, los aspectos concretos en sí mismo y sin ir contra la ley. No están explícitos en las normas o documentos legales. Estas resoluciones buscarán poner el fin al conflicto, de tal manera que ninguna de las partes se vea afectada en sus derechos constitucionales que nos garantiza nuestra Constitución del 2008. Asimismo, a continuación les voy a presentar sobre los casos que pueden resolverse en la justicia comunitaria o también llamada la justicia de paz. Uno de los primeros casos sería las obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios mínimos. También otro caso, el ruido, la basura y otras situaciones que afectan a la sana convivencia entre los vecinos. Esos pueden ser conflictos comunitarios, linderos, ambientales, temas de agua, problemas familiares, entre otros. Eh, También a continuación les voy a explicar los casos que no pueden resolverse en la justicia comunitaria o en la justicia de paz. Estos no se pueden resolver la violación de los derechos fundamentales por el mismo ser
derechos principal del ser humano. Los delitos, las contravenciones que implican la privación de la libertad, las pensiones alimenticias, la violencia intrafamiliar, las obligaciones patrimoniales superiores a los 5 salarios mínimos y asuntos que deben resolverse a través de la justicia indígena. Hasta aquí ha sido nuestra presentación y muchas gracias.